Querido amigo fiel, hay preguntas que no deben hacerse, palabras que no deben pronunciarse, y secretos que la Iglesia Católica ha guardado durante 20 siglos. Pero esta mañana, en una sala de prensa del Vaticano, un joven periodista griego rompió el silencio más sagrado de la cristiandad. Lo que sucedió después no tiene precedentes en 2000 años de historia. Y antes de revelarte exactamente qué preguntó este joven que hizo temblar los cimientos de Roma, quiero pedirte algo crucial. Suscríbete ahora a este canal, porque lo que estás a punto de descubrir nunca lo escucharás en las noticias oficiales. Activa la campanita de notificaciones, porque revelaremos misterios ocultos que la jerarquía eclesiástica preferiría mantener en sombras. Y si valoras este contenido exclusivo, deja tu like ahora mismo, porque necesito saber cuántos de ustedes están preparados para conocer la verdad que Vaticano intentó controlar. La atmósfera era insoportable. Imagina una sala donde cientos de periodistas aguardaban sin atreverse a respirar demasiado fuerte, como si el simple acto de mover una mano pudiera alterar el equilibrio frágil de lo que estaba por ocurrir. Las luces blancas, fijas e implacables, iluminaban rostros tensos, pupilas dilatadas, manos entrelazadas sobre cuadernos que permanecían en blanco. Porque nadie sabía qué escribir. Nadie sabía qué esperar. No era una conferencia rutinaria ni un mensaje diplomático más del Vaticano. Era un territorio desconocido al que ningún ser humano había entrado jamás, un umbral que durante 2 milenios había permanecido intacto por el miedo, la tradición, la prudencia más absoluta. Desde hace 20 siglos, querido amigo fiel, ningún periodista, ningún teólogo, ningún obispo siquiera se había atrevido a formular en público la pregunta que hoy flotaba, densa y temible, sobre las cabezas de todos los presentes. No era un tabú declarado oficialmente, pero sí era una ley no escrita, invisible y férrea como el hierro que sostenía las columnas milenarias del Vaticano. Todos en esa sala sabían que había fronteras espirituales que no debían cruzarse, preguntas teológicas que no debían hacerse, terrenos doctrinales en los que ni el más valiente de los hombres debía dejar huella. La historia de la Iglesia Católica está repleta de secretos guardados celosamente, de misterios ocultos que podrían cambiar nuestra comprensión del cristianismo, y esta mañana, uno de esos secretos estaba a punto de explotar ante el mundo entero. Sin embargo, entre todos los presentes que sudaban nerviosamente en sus asientos, un joven periodista griego, aún sin la sombra del cansancio profesional, sin las cicatrices de la autocensura, decidió romper aquel muro silencioso que generaciones enteras habían respetado como un dogma intocable. Su mera presencia, con una hoja doblada en la mano temblorosa y la mirada firme pero asustada, ya insinuaba que algo irreversible estaba a punto de suceder. Podía sentir la tensión acumulándose como electricidad antes de una tormenta. Y entonces, en medio de esa atmósfera casi sagrada, casi insoportable, apareció él. León XIV entró sin prisa y sin la solemnidad típica de los pontífices, caminando como quien sabe que no necesita demostrar nada para que el mundo entero se incline ante su autoridad moral. Avanzó hacia el estrado con la calma inquietante de quien ha dialogado con Dios en el silencio de la madrugada, de quien ha visto algo que el resto de nosotros no podemos ver. Sus manos reposaban serenamente sobre la mesa. Su mirada recorría la sala sin dureza, pero con la claridad penetrante de quien ve más allá de los gestos humanos, más allá de las máscaras que todos llevamos. Y luego ocurrió lo más desconcertante para todos los presentes. El Papa sonrió. Una sonrisa leve, casi imperceptible, pero lo suficientemente profunda como para dejar a cada persona allí presente con la sensación perturbadora de que algo inmenso, quizá peligroso, quizá luminoso, estaba a punto de revelarse ante sus ojos. No había rastro de inquietud en su rostro. No había defensa, ni precaución, ni la tensión que cualquier líder mundial mostraría ante una situación tan delicada. Solo una tranquilidad extraña que, lejos de apaciguar la sala, la volvió aún más espesa, más cargada, más inquietante. Los presentes no entendían de dónde nacía esa serenidad sobrenatural, pero intuían con cada fibra de su ser que la respuesta que pronto se escucharía no iba a dejar el mundo igual que antes. Porque hay verdades, querido amigo fiel, que no se pronuncian sin que la historia tiemble. Y aquella mañana estaba destinada a convertirse en una grieta luminosa en la larga noche de los siglos. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque necesitas escuchar cada palabra de lo que viene. Y si ya eres parte de esta comunidad que busca la verdad sin censura, deja tu like para que más personas descubran estos misterios ocultos de la Iglesia Católica. Para comprender por qué aquella pregunta tenía el peso de un terremoto espiritual, debemos retroceder muy atrás en el tiempo, hasta los primeros latidos frágiles de la Iglesia cristiana, cuando aún no existían catedrales majestuosas, ni concilios ecuménicos,
ni las estructuras de poder que hoy conocemos, sino solo pequeñas comunidades dispersas que buscaban mantenerse unidas en medio de persecuciones brutales, incertidumbres teológicas y herejías nacientes que amenazaban con destruir todo. En ese contexto primitivo y peligroso surgió la figura de Pedro, no aún como monarca espiritual todopoderoso, sino como un simple punto de referencia, como una roca en tiempos turbulentos donde todo parecía desmoronarse. Con los siglos, la memoria viva de aquel apóstol humilde, su liderazgo inspirador, su martirio brutal en Roma, su tumba escondida bajo la colina vaticana, se transformó en lo que más tarde la tradición llamaría primatus, el primado absoluto del obispo de Roma sobre toda la cristiandad universal. Un primado que no nació de un decreto instantáneo ni de una revelación súbita, sino de un proceso lento y complejo tejido entre guerras sangrientas, concilios tensos y disputas teológicas que dividieron familias enteras. La Iglesia Católica, tal como la conocemos hoy, sostiene que ese primado no es solo honorífico o ceremonial, sino también jurisdiccional, un poder real, universal y directo conferido por Cristo mismo a Pedro y transmitido de manera ininterrumpida a sus sucesores hasta el día de hoy. Esta afirmación revolucionaria fue definida solemnemente en el año 1870 durante el Concilio Vaticano I, cuando el mundo se encontraba en pleno cambio político y la Iglesia Católica buscaba desesperadamente reafirmar su identidad frente a la modernidad que emergía con fuerza imparable. Allí se proclamó oficialmente que el Papa posee una autoridad suprema sobre toda la cristiandad y que su enseñanza, bajo condiciones específicas, es infalible. Con ese gesto histórico, la Iglesia ancló su estructura institucional en una roca jurídica y teológica que parecía imposible de mover, imposible de cuestionar, imposible de reformar. Sin embargo, no todas las ramas del cristianismo compartieron esta visión romana. La Iglesia ortodoxa, heredera orgullosa de los antiguos patriarcados orientales, reconoce a Roma como la primera sede por tradición histórica, pero solo como primus inter pares, el primero entre iguales. Para ellos, el obispo de Roma tenía un lugar de honor, nunca un poder de jurisdicción absoluta sobre los demás patriarcados autónomos. En cambio, la Reforma protestante, nacida en el siglo XVI en un contexto explosivo de corrupción eclesiástica, rechazó no solo la autoridad papal, sino la idea misma de un mediador institucional entre Cristo y el creyente individual. Para los protestantes, la única autoridad suprema es la Escritura Sagrada, no un hombre por muy alto que sea su cargo terrenal. Entre estas tres visiones irreconciliables se extendió durante siglos un abismo teológico que ningún diálogo ecuménico pudo cerrar del todo. Y justamente ese abismo profundo es el que reapareció bajo una luz nueva cuando el joven periodista se atrevió a preguntar lo impensable: si el Papa renunciaría al primado por la unidad cristiana. La pregunta no era solo personal ni siquiera pastoral, era un misil directo al corazón mismo de la arquitectura eclesial. Porque, querido amigo fiel, si un papa afirmara públicamente que está dispuesto a abandonar la supremacía de su cargo, toda la estructura piramidal de la Iglesia Católica tendría que replantearse desde sus cimientos más profundos. Ya no se trataría de un pequeño ajuste disciplinario o administrativo, sino de reescribir 2 milenios completos de evolución doctrinal. Escucha atentamente porque lo que viene es crucial. El primer impacto sería jerárquico e inmediato. Sin primado jurisdiccional absoluto, el Papa dejaría de ser la cima indiscutible de la Iglesia Universal y la organización eclesial se convertiría en una comunión de iglesias locales con mayor autonomía doctrinal y administrativa. El segundo impacto sería doctrinal y devastador. Si se cuestiona la naturaleza divina del primado, inevitablemente se abriría la puerta a reconsiderar la infalibilidad papal definida precisamente sobre la base de esa autoridad suprema incuestionable. El tercer impacto sería ecuménico y sísmico. Las relaciones con ortodoxos y protestantes entrarían en un territorio inesperado, quizá prometedor, quizá caótico, pues ya no existiría un centro claro definido alrededor del cual girara la estructura del cristianismo mundial. Pero el efecto más profundo sería espiritual, porque millones de católicos en el mundo entero han crecido entendiendo al Papa como el garante último de la unidad y la verdad revelada. Y ahora presta mucha atención porque voy a revelarte exactamente qué preguntó este joven que hizo temblar los muros del Vaticano. Pero antes, si encuentras valor en este contenido exclusivo que no verás en ningún otro lugar, apoya este canal con un super thanks. Tu contribución financiera permite que sigamos investigando estos misterios ocultos de la historia prohibida de la Iglesia Católica y trayéndote la verdad sin censura. Cada aporte, por pequeño que sea, marca la diferencia entre revelar estos secretos o que permanezcan enterrados para siempre. El joven periodista griego se puso de pie. No fue un movimiento brusco ni heroico como en las películas. Fue casi tímido, dubitativo,
pero cargado de una determinación que ni él mismo parecía reconocer del todo. Sus manos, aferradas a un cuaderno lleno de notas en griego antiguo y moderno, temblaron apenas perceptiblemente. Sus ojos buscaban fijamente al pontífice, no con desafío agresivo, sino con el peso aplastante de quien comprende que una sola frase puede cambiar el curso de la historia espiritual de millones de personas en todo el planeta. El ambiente de la sala de prensa se transformó en un instante. Hasta ese momento crítico, todo había transcurrido dentro de la rutina vaticana predecible. Preguntas previsibles, protocolos pulidos por décadas de cautela diplomática, respuestas medidas al milímetro. Pero cuando este joven se levantó con determinación, la atmósfera se tensó como una cuerda de arpa a punto de quebrarse en 1000 pedazos. Algunos periodistas soltaron discretamente sus bolígrafos como si entendieran instintivamente que nada de lo que habían planeado anotar serviría ya para describir lo que vendría. El aire se espesó hasta volverse casi sólido. Las luces fijas parecían congelar partículas invisibles que flotaban inmóviles entre las filas de asientos. Y por un momento nadie respiró demasiado hondo por miedo a romper el encanto inquietante que se había formado como una burbuja de cristal a punto de estallar. El joven ajustó su postura, tragó saliva con dificultad y dio un paso adelante decidido. No pidió la palabra formalmente, la tomó, porque el espíritu del momento lo empujaba a hacerlo con una fuerza invisible. Su origen griego, hijo de una tradición cristiana ortodoxa que había vivido durante siglos en paralelo, a veces en tensión violenta con Roma, dotaba su presencia de un simbolismo involuntario pero poderoso. Representaba al mismo tiempo la memoria viva de un cristianismo oriental que nunca aceptó plenamente el primado romano absoluto y la voz contemporánea de una generación que se atreve a preguntar lo que sus mayores no se atrevieron a pronunciar jamás. Detrás del pontífice, varios cardenales de alta jerarquía intercambiaron miradas llenas de alarma visible. No era necesario que nadie explicara nada con palabras. Todos habían comprendido, como si un rayo silencioso hubiese atravesado la sala de pared a pared, que aquella intervención estaba a punto de abrir una grieta en un terreno sumamente peligroso. El cardenal de Varsovia apretó los labios con rigidez visible. El cardenal de Manila bajó la mirada hacia el suelo como buscando refugio interior ante lo inevitable. El cardenal africano, conocido mundialmente por su serenidad inquebrantable, permaneció inmóvil como estatua, pero sus ojos revelaban una mezcla perturbadora de temor y fascinación simultáneos. Los funcionarios de la oficina de prensa del Vaticano, sentados estratégicamente en la parte lateral, intercambiaron gestos de inquietud profunda, sabiendo que cualquier paso en falso del Papa podría convertirse en un arma mortal para detractores y aliados por igual. Las lentes de las cámaras de televisión temblaron suavemente, no por un movimiento técnico, sino por las manos nerviosas de quienes manejaban los equipos con respiración contenida. La imagen del rostro sereno de León XIV, proyectada en pequeñas pantallas de control, parecía contrastar radicalmente con la angustia tácita de la sala entera. Era como si el Papa estuviera preparado desde antes, como si conociera la pregunta desde mucho antes de que el joven la formulara en voz alta. Una paz impenetrable rodeaba su figura papal, pero esa misma calma inquietaba más que cualquier gesto nervioso. El periodista abrió la boca. Cada palabra parecía querer escapar antes de ser pronunciada, como si tuvieran conciencia de su propia peligrosidad histórica. Finalmente, con una voz firme pero contenida, dijo en un español claro, cargado de acento helénico inconfundible: «Santidad, si para lograr la unidad de todos los cristianos usted tuviera que renunciar al primado del Papa, ¿lo haría?». La frase cayó sobre la sala como un objeto pesado que no rebota ni se dispersa, sino que se incrusta en el suelo y lo agrieta profundamente. No hubo murmullo, no hubo reacción inmediata alguna. El silencio se volvió casi físico, casi palpable. Los periodistas dejaron de parpadear. Los cardenales quedaron petrificados en sus asientos. El propio joven periodista pareció darse cuenta demasiado tarde del alcance devastador de lo que había dejado escapar al mundo entero. Aquellas palabras, pronunciadas lentamente con una claridad que no permitía interpretaciones evasivas, penetraron en el ambiente como un bisturí que corta con precisión milimétrica. No era una pregunta política ordinaria, no era una pregunta pastoral inocente, era una pregunta estructural, esencial, casi anatómica, porque su filo se dirigía directamente al corazón del edificio teológico y disciplinario que la Iglesia Católica había sostenido durante 20 siglos completos. Tocaba la fibra más sensible del catolicismo mundial, la autoridad sagrada del sucesor de Pedro. Cuestionaba lo que se había defendido en concilios históricos, canonizado en documentos oficiales,
predicado en homilías dominicales, aprendido en catecismos infantiles y vivido como certeza absoluta por millones de personas en todo el planeta. Algunos sintieron vértigo instantáneo, otros una punzada de esperanza incómoda pero real, otros un temor sordo que les recorría la espalda como hielo. No te vayas todavía porque lo que el Papa respondió fue aún más impactante que la pregunta misma. Pero antes, asegúrate de que la campanita de notificaciones esté activada, porque revelaremos más secretos que la jerarquía eclesiástica ha intentado ocultar durante siglos. Y si este contenido te está impactando tanto como a mí cuando investigué esta historia prohibida, deja tu like ahora para que YouTube muestre este video a más personas que buscan la verdad. Cuando la pregunta terminó de resonar en el aire denso, la sala no explotó en caos, se contrajo como un puño cerrado. Fue un silencio tan tenso que parecía capaz de doblar el metal. Una quietud que no era pasividad, sino una fuerza contenida a punto de estallar violentamente. Y bastaba dirigir la mirada hacia la fila donde se encontraban varios cardenales de la curia romana para comprender que en ese instante preciso, el Vaticano había sido arrojado a un terreno para el que no existía manual, ni protocolo, ni red de seguridad alguna. El cardenal más veterano entre los presentes, conocido mundialmente por su postura doctrinal inquebrantable, permaneció rígido como estatua de mármol. Sus ojos, normalmente serenos y controlados, se abrieron apenas perceptiblemente, revelando una mezcla explosiva de incredulidad y alarma profunda. No era miedo humano ordinario, era la conciencia súbita de que se había tocado el nervio más expuesto de la Iglesia católica. Sus manos, cruzadas sobre el regazo, se tensaron lo suficiente como para marcar las venas que se dibujaban bajo la piel envejecida. Para él, la pregunta no era simplemente audaz o provocativa. Era sacrílega, no por irreverencia hacia la persona del Papa, sino por atreverse a cuestionar la estructura sagrada que él había defendido durante toda su vida sacerdotal. A su lado inmediato, el cardenal asiático, un hombre contemplativo, prudente, profundamente pastoral, bajó la mirada hacia el suelo de mármol. No era señal de rendición cobarde, sino de discernimiento apresurado bajo presión. Él sabía, quizá mejor que nadie en aquella sala tensa, que la Iglesia en el continente asiático vivía en una tensión delicada entre diálogo interreligioso necesario y fidelidad doctrinal inquebrantable. Comprendía el deseo sincero de unidad cristiana que latía en la pregunta del periodista, pero también percibía el abismo disciplinario y teológico que se abría como un cráter si el Papa daba una respuesta demasiado audaz o precipitada. Su rostro arrugado mostraba tristeza profunda, como si ya pudiera ver con claridad profética la confusión que estallaría en comunidades vulnerables de Asia, donde el primado papal no era una categoría jurídica abstracta, sino un símbolo vital de identidad católica en medio de persecuciones reales y sangrientas. El portavoz oficial de la oficina de prensa del Vaticano, sentado estratégicamente unos metros más atrás, sintió como su expresión cuidadosamente profesional se resquebrajaba por primera vez en años de servicio diplomático. Él vivía del control absoluto, del lenguaje medido, de las interpretaciones calibradas, de las declaraciones oficiales que decían todo sin decir nada. Pero ese instante escapaba a todo posible cálculo humano. No había borrador preparado en ningún archivo, no había línea oficial establecida, no había respuesta segura a los manuales de crisis. Lo que acababa de suceder se ubicaba fuera de la zona donde la diplomacia vaticana y la comunicación institucional pueden recomponer daños. Era sencillamente un territorio que nadie había previsto en sus peores pesadillas profesionales. Pero mientras la sala permanecía congelada en un presente eterno, afuera del Vaticano, el mundo ardía en tiempo real. Las comunidades cristianas conectadas al Livestream en directo reaccionaban con la inmediatez brutal propia de la era digital sin filtros. En varios monasterios ortodoxos antiguos del Monte Athos sagrado, los monjes que seguían la transmisión desde un proyector improvisado se inclinaron hacia adelante con una mezcla explosiva de sorpresa y esperanza vigilante. Para ellos, escuchar esa pregunta prohibida en boca de un periodista no era lo impactante. Lo verdaderamente impactante era imaginar que un papa pudiera siquiera en teoría responder afirmativamente a semejante propuesta. Su historia milenaria con Roma había estado marcada por un quiebre profundo doloroso sobre precisamente este punto teológico. Y por primera vez en siglos, la posibilidad remota de una reforma del primado papal, el obstáculo mayor entre Oriente y Occidente cristiano, parecía entrar en el aire como un olor desconocido pero embriagador. Las comunidades protestantes dispersas por el mundo, por su parte, percibieron el momento como una sacudida sísmica. Pastores y teólogos que comentaban la transmisión en directo en plataformas digitales se acercaron a sus cámaras con una especie de mezcla intensa entre sorpresa genuina y verificación cautelosa.
Algunos parecían preguntarse si realmente habían oído bien esas palabras imposibles. Otros, más audaces y confrontativos, comenzaron a escribir mensajes en redes sociales celebrando la valentía del periodista, viendo en el un eco directo de la Reforma que había cuestionado precisamente ese punto 5 siglos atrás. Y entre los católicos del mundo entero que observaban la escena histórica desde sus pantallas, el desconcierto era absoluto y devastador. Familias enteras frente a computadoras y teléfonos experimentaron un vértigo espiritual profundo que no podían explicar con palabras. No estaban acostumbrados a escuchar preguntas así de directas, y mucho menos dirigidas sin filtro directamente al sucesor de Pedro. Para algunos fue una traición imperdonable a la estabilidad doctrinal. Para otros fue un rayo de luz incómoda pero necesaria. El Vaticano, querido amigo fiel, en ese instante crítico quedó expuesto como nunca antes en su historia moderna. No había guión diplomático, no había notas preparadas por asesores, no había caminos seguros marcados en mapas. La Santa Sede se encontró desnuda ante una pregunta que ningún papa moderno había enfrentado en público. Y todos en la sala, desde los cardenales de la curia hasta el periodista más joven, entendieron que lo que León XIV respondiera tendría un eco que ni 10.000 comunicados oficiales podrían contener después. Y si estás pensando en irte antes de escuchar la respuesta completa del Papa, espera, porque lo que viene te dejará sin aliento. Esta es exactamente la razón por la que debes quedarte hasta el final de este vídeo. No te arrepentirás. La respuesta de León XIV fue tan profunda, tan inesperada, tan revolucionaria, que cambió para siempre la conversación sobre el futuro del cristianismo mundial. Cuando la pregunta ya había perforado el aire y se había sentado en el centro de la sala como una piedra lanzada al estanque tranquilo de la historia, todas las miradas se dirigieron al mismo punto con intensidad láser. El rostro del Papa León XIV. La tensión que envolvía la habitación era tan densa que parecía imposible que algo pudiera atravesarla sin quebrarse. Sin embargo, él lo hizo no con palabras apresuradas, sino con un gesto casi imperceptible pero cargado de significado. El Papa levantó ligeramente el mentón y sonrió. No era una sonrisa de cortesía diplomática vaticana ni un mecanismo de defensa psicológica. Era una sonrisa interior, silenciosa, casi contemplativa, como si acabara de escuchar algo que él ya había meditado largamente en soledad con Dios. Sus hombros se mantuvieron rectos pero sin rigidez militar. Sus manos apoyadas sobre la mesa no mostraron el menor temblor visible. La serenidad que irradiaba como luz no provenía de una seguridad humana ordinaria, sino de la certeza tranquila de alguien que ha entregado su voluntad completa a un designio más grande que sí mismo. Se inclinó apenas hacia adelante, un gesto mínimo que, sin embargo, captó de inmediato la atención total de todos los presentes. No evitó la mirada directa del periodista, ni la tensión acumulada en los rostros de los cardenales, ni la ansiedad creciente de los responsables de comunicación. No esquivó nada. Fue como si en ese segundo crítico decidiera cargar sobre sus hombros la totalidad del peso de la pregunta más peligrosa de la cristiandad, aceptar su riesgo histórico, su historia dolorosa y su posible consecuencia devastadora. Entonces habló con una voz que no necesitó elevarse para hacerse oír en cada rincón de la sala y en millones de hogares. Yo solo guardo lo que guardó Pedro. La frase cayó con una suavidad inquietante, pero su significado sacudió la sala como un relámpago silencioso pero mortal. No era una respuesta directa y simple, pero tampoco era evasiva o diplomática. Era de esas frases que obligan a detenerse, a respirar profundo, a pensar con intensidad. Y precisamente por eso, cuando el Papa guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos, el tiempo mismo pareció quebrarse en pedazos. Fue un silencio especial, distinto de los silencios previos. No era miedo ni duda humana. Era la pausa de un pastor que sabe que cada palabra pronunciada ante el mundo entero puede abrir una puerta histórica o cerrarla para generaciones futuras. Los cardenales se observaron entre sí con ojos desorbitados, incapaces de interpretar si esa frase reforzaba su autoridad papal o insinuaba una grieta peligrosa. Los periodistas se quedaron inmóviles como estatuas, esperando desesperadamente algún complemento, alguna aclaración que les permitiera escribir un titular sin el riesgo mortal de equivocarse. Pero León XIV no estaba ahí para facilitarles la tarea periodística. Al cabo de unos segundos que parecieron expandirse como un eco interminable en catedral vacía, añadió con calma sobrenatural: «Si queremos la unidad, muéstrame dónde está Pedro». Y allí se produjo el verdadero terremoto espiritual. Su respuesta no negaba el primado papal, pero tampoco lo absolutizaba como estructura eterna. No renunciaba al legado sagrado de Pedro,
pero cuestionaba con la suavidad de un hombre profundamente espiritual la forma en que la historia había interpretado ese legado a través de los siglos convulsos. Era como si estuviera diciendo sin decirlo: yo mantendré este papel si es fiel al espíritu de Pedro. Pero si Pedro no está donde creemos que está, estoy dispuesto a moverme hacia donde él realmente esté. Este tipo de afirmación no se escucha a la boca de un jefe de Estado ordinario. Es propia de un hombre que, aunque ejerce una autoridad inmensa sobre 1.000 millones de católicos, no se aferra a ella con puños cerrados. En ese momento muchos vieron algo extraordinario en los ojos del Papa León XIV, una libertad interior que no suele asociarse al poder institucional. Había en su mirada una desapropiación radical, la disposición sincera a perderlo todo si de esa pérdida surgía un bien mayor para la cristiandad. Por un instante que parecía suspendido fuera del tiempo humano, el mundo entero vio en León XIV algo que la Iglesia Católica no contemplaba desde hacía siglos de historia. Un papa que no defendía su autoridad como un escudo impenetrable, sino que la sostenía como un instrumento al servicio de la unidad cristiana, dispuesto incluso a dejarlo caer si eso abría una puerta real hacia la reconciliación histórica. Su respuesta tenía dos capas perfectamente entrelazadas. En la primera afirmaba con fuerza su continuidad directa con Pedro Apostólico. Nadie podía acusarlo de relativizar la tradición sagrada porque había tomado precisamente el nombre de Pedro como punto de referencia innegociable. Pero la segunda capa, la más profunda, la más inquietante, dejaba abierta la posibilidad de que la función petrina pudiera expresarse de otra manera si el Espíritu Santo así lo indicaba con claridad. Esa apertura era revolucionaria para algunos, peligrosísima para otros, luminosa para muchos. León XIV no cedía ni se sometía a presiones humanas políticas. Él insinuaba algo mucho más alto y trascendente, que la verdadera autoridad no consiste en conservar un trono terrenal, sino en discernir fielmente la misión que Dios confió al primer apóstol. Y si esa misión requería soltar, él estaba dispuesto. Si requería mantener, también lo estaba. Querido amigo fiel, aquella frase no fue una simple respuesta diplomática preparada. Fue un espejo que obligaba a la Iglesia Católica a mirarse sin máscaras, un susurro que recordaba que el poder solo es auténtico cuando se está dispuesto a renunciar al por amor a la verdad divina. Aquel día histórico, sin declararlo abiertamente con documentos oficiales, León XIV dejó entrever que su papado no estaba definido por el trono que ocupaba en Roma, sino por la libertad interior con la que estaba dispuesto a soltarlo si Cristo así lo pedía con claridad. Y eso, más que cualquier reforma institucional o documento conciliar, fue lo que realmente estremeció al mundo cristiano entero. Porque cuando se interroga al primado papal, no se interroga a un hombre, se interroga al cimiento mismo sobre el cual se ha edificado la identidad católica durante 2 milenios completos. Y ninguna institución, por divina que sea su misión revelada, puede escuchar algo así sin que sus muros interiores tiemblen hasta los cimientos. Pero la historia no termina aquí, querido amigo fiel. Lo que ocurrió después en las sombras del Vaticano fue aún más intenso. Cuando cayó la noche sobre Roma, las ventanas del Palacio Apostólico permanecieron iluminadas con una luz amarilla tenue, casi ritual, como si cada lámpara hubiera sido encendida para acompañar un discernimiento que no podía esperar al amanecer. Dentro, en una sala amplia pero austera, se reunieron de nuevo varios cardenales con el Santo Padre. Esta vez no había cámaras invasivas, ni periodistas curiosos, ni notas preparadas por asesores. Solo hombres ancianos cansados por el servicio, enfrentados al peso ancestral de una pregunta que había traspasado todos los muros de seguridad. ¿Qué significa realmente ser Pedro hoy en el siglo XXI? La sala estaba envuelta en un silencio espeso como niebla. Las paredes decoradas con retratos de pontífices de siglos pasados parecían vigilar la conversación que estaba por comenzar con ojos inmortales. En la mesa central, una lámpara de luz dorada iluminaba únicamente los rostros cansados, dejando el resto del salón histórico en penumbra profunda. Era un espacio diseñado para decisiones que no debían hacerse públicas hasta que estuvieran maduras. Y esa noche León XIV se había obligado a hablar con absoluta transparencia sin máscaras diplomáticas. Los cardenales, exhaustos por las discusiones intensas del día, tomaron asiento alrededor del Papa. Algunos llevaban aún en los ojos la tensión doctrinal de la reunión anterior. Otros parecían buscar consuelo en la oración silenciosa interior. León XIV se quedó de pie unos segundos eternos, observándolos con una mirada que no juzgaba, pero sí atravesaba las defensas humanas. Luego se sentó lentamente, apoyó las manos sobre la mesa antigua y comenzó a hablar con un tono tan suave que todos debieron inclinarse un poco para escucharlo. «No os he convocado para defenderme», dijo con voz firme. «Os he convocado para discernir juntos lo que el Espíritu está diciendo a la Iglesia.
Ninguno se atrevió a interrumpirlo con preguntas. Él continuó sin prisa. Si el primado es un honor terrenal, puedo renunciar a él sin temor. Los honores humanos no sostienen la fe verdadera. Las palabras flotaron en el aire denso, sencillas, casi humildes, pero su peso cayó como una piedra sobre los corazones de quienes lo escuchaban en silencio. Algunos cardenales bajaron la mirada incómodos, otros entrelazaron las manos con nerviosismo. La posibilidad de un papa afirmando públicamente que podría dejar el primado si éste se entendía solo como dignidad ceremonial era algo que ni los más audaces teólogos del siglo XX habían imaginado escuchar de labios de un pontífice reinante. León XIV no se detuvo. Su voz permaneció firme como roca. Si el primado es una cruz, si es la carga que Cristo puso sobre los hombros de Pedro para mantener unida a la Iglesia, entonces no me corresponde rechazarlo por cobardía humana. La frase abrió un espacio de reflexión tan hondo que los presentes sintieron un estremecimiento físico recorrerles la columna. No era retórica vacía, era una confesión espiritual profunda. El Papa estaba recordándoles que el primado no es un privilegio político, sino un sacrificio doloroso, no es un trono cómodo, sino un peso aplastante, y que el verdadero criterio para discernir su papel no era político ni doctrinal abstracto, sino evangélico y cristológico. Hubo un largo silencio que pareció durar horas. Ningún cardenal se movió del asiento. Todos comprendían que estaban escuchando no a un hombre defendiendo un cargo institucional, sino a un pastor examinando su conciencia ante testigos privilegiados. Entonces vino la frase que quebró la noche como un martillo. El problema no es mi autoridad, sino la posición de Pedro. Las palabras parecieron atravesar las paredes como si quisieran escapar hacia la historia universal. Eran una declaración teológica de una audacia extraordinaria sin precedentes. No cuestionaban la institución del primado papal, no la debilitaban con cinismo, la trasladaban al nivel más profundo posible. ¿Dónde está Pedro hoy en un mundo fragmentado? ¿Qué significa realmente ser sucesor en un contexto globalizado? ¿Cómo se ejerce un liderazgo que nace del martirio y no de poder político? Un cardenal anciano con la voz quebrada por la emoción murmuró apenas audible: «Santidad, eso cambia todo». Pero León XIV negó suavemente con la cabeza cansada: «No cambia nada de la doctrina revelada. Solo cambia nuestro corazón si lo permitimos con humildad». La sala volvió a sumirse en silencio profundo. Nadie sabía qué responder ante semejante declaración. Algunos cardenales cerraron los ojos buscando guía interior. Otros respiraron hondo llenando los pulmones. Otros presionaron sus rosarios entre los dedos con fuerza desesperada. Era un momento en el que el magisterio se unía con la vulnerabilidad humana más radical, en el que el futuro del papado parecía apoyar no en políticas institucionales, sino en oración sincera. Finalmente el papa se levantó despacio. Su sombra se proyectó sobre la pared imponente y al mismo tiempo fatigada. «Os pido que recéis, no por mí personalmente, sino por la Iglesia universal, porque si Pedro debe moverse hacia un nuevo modelo, es Cristo quien lo moverá». Y con esas palabras definitivas salió de la sala sin mirar atrás. Ningún cardenal habló durante varios minutos eternos. Era como si la lámpara amarilla temblorosa fuera testigo silencioso de un misterio que aún no podía revelarse completamente. Querido amigo fiel, aquella noche dejó una herida abierta en el corazón de la Iglesia, pero también una esperanza luminosa. Porque cuando un papa se atreve a mirar de frente la cruz de Pedro sin miedo, el Espíritu comienza a susurrar cosas que la Iglesia llevaba demasiado tiempo sin escuchar. Y ahora, antes de revelarte las consecuencias finales de esta historia explosiva, necesito pedirte algo muy importante. Si has llegado hasta aquí, si este contenido te ha impactado tanto como a mí, demuéstralo. Deja tu like ahora mismo. Comparte este video con alguien que necesite conocer esta verdad oculta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete porque tenemos más revelaciones impactantes sobre los misterios ocultos de la Iglesia Católica que nadie más se atreve a contar. Hay momentos en la historia en los que las palabras pronunciadas por un solo hombre resuenan más allá de su tiempo, como si abrieran una grieta luminosa en la oscuridad acumulada de los siglos. No porque ese hombre sea poderoso en términos mundanos, sino porque se atreve a mirar la verdad sin miedo a las consecuencias. Y esta es una de esas raras ocasiones históricas. Hemos contemplado a un papa que no se mide por la fuerza de la autoridad que ejerce institucionalmente, sino por la libertad interior con la que está dispuesto a soltarla si Dios así lo pide con claridad. En un mundo que ama las coronas doradas, las garantías institucionales y los títulos pomposos, León XIV recordado algo que la Iglesia conocía desde su origen primitivo, pero que a veces el peso de la historia había vuelto difícil de ver con claridad. Que Pedro no fue primero porque llevó una insignia de oro,
sino porque cargó una cruz sangrienta, y que todo aquel que se considera su sucesor debe aprender a distinguir entre honor y misión, entre trono y servicio, entre dignidad y sacrificio. La frase del Papa resuena aún como un eco imposible de ignorar. El problema no es mi autoridad, sino la posición de Pedro. Son palabras que obligan a los creyentes de todas las confesiones cristianas a detenerse en seco. Porque esa afirmación no es un desafío político calculado ni una estrategia diplomática astuta. Es un retorno radical al Evangelio puro, a esa pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en Cesarea de Filipo. ¿Quién decís que soy yo? Antes de discutir estructuras institucionales, antes de levantar muros doctrinales o tender puentes ecuménicos, la unidad comienza allí, en reconocer quién es Cristo para cada uno de nosotros y qué significa seguirlo hasta donde Él llama. A lo largo de esta historia reveladora hemos visto reacciones diversas, entusiasmo vibrante, miedo paralizante, esperanza cautelosa, sospecha defensiva. Cada una de ellas revela no solo la complejidad del cristianismo mundial, sino también la profundidad de la herida de la división que nos ha separado durante siglos dolorosos. Y sin embargo, la respuesta de León XIV ha tenido una cualidad inesperada que pocos anticiparon. No prometió cambios radicales inmediatos, no renunció al primado con un gesto dramático, no dictó nuevas normas revolucionarias. Hizo algo mucho más difícil y profundo. Abrió un espacio interior, un lugar sagrado donde cada cristiano, católico, ortodoxo o protestante, puede preguntarse sinceramente dónde está, pero hoy y hacia donde lo llama el Espíritu Santo con voz clara. Quizá la unidad cristiana no nacerá de acuerdos firmados en oficinas lujosas del Vaticano o de reformas institucionales complejas. Tal vez comenzará en la humildad silenciosa de reconocer que nadie posee a Cristo como propiedad exclusiva, que nadie puede encerrar la verdad en un solo templo de piedra, que todos somos peregrinos tratando de seguir una voz que no pertenece a ningún grupo humano. Y quizá, solo quizá, el gesto del Papa, ese gesto de libertad radical, de disponibilidad total, de renuncia posible, sea la semilla de algo que solo Dios puede hacer crecer con su gracia. La Iglesia no es una fortaleza hecha de piedra indestructible, sino un cuerpo vivo que respira, que sufre, que aprende de sus errores históricos. Y como todo organismo vivo, necesita momentos de examen profundo sin autoengaño. Este ha sido uno de ellos. Y aunque no sabemos aún qué frutos traerá en el futuro cercano, sí sabemos que ha devuelto millones de personas a una pregunta esencial que la rutina religiosa había enterrado. ¿Qué significa realmente ser uno en Cristo? No una uniformidad forzada que aplasta la diversidad, no una victoria de unos sobre otros que humilla a los vencidos, sino una unidad que brota del amor incondicional, de la verdad sin compromiso y de la cruz redentora. Mientras las luces del Vaticano se apagaban esa noche histórica y las calles de Roma quedaban en silencio profundo, un sentimiento extraño comenzó a expandirse entre quienes habían seguido esta historia prohibida. No era temor paralizante, tampoco certeza arrogante. Era algo más suave, más humilde, más penetrante, una invitación divina, un llamado a escuchar más profundamente, a mirar más allá de las estructuras institucionales rígidas, a buscar en el rostro del otro la chispa del mismo Cristo que todos adoramos. Y así, querido amigo fiel, este relato no cierra con un anuncio triunfal ni con un desenlace definitivo que resuelve todo. Cierra con un espacio abierto como una capilla sin puertas, donde cada creyente puede entrar libremente para orar, para reflexionar, para preguntar a Dios qué caminos de unidad deben recorrerse aún en este mundo fragmentado. Porque la pregunta que marcó este día histórico no terminó en la sala de prensa del Vaticano. Ahora descansa en el corazón de cada uno de nosotros. Y ahora mi pregunta final para ti, querido amigo fiel. ¿Estás dispuesto a buscar la unidad cristiana incluso si eso significa soltar tus propias certezas rígidas? ¿Estás preparado para mirar más allá de las estructuras que te resultan cómodas? Déjame tu respuesta en los comentarios porque quiero saber qué piensas sobre esta historia explosiva que la jerarquía eclesiástica intentó controlar. Y si valoras este tipo de contenido exclusivo que revela los misterios ocultos de la historia prohibida de la Iglesia Católica, apoya este canal con un super thanks ahora mismo. Tu contribución financiera hace posible que sigamos investigando y trayendo la verdad sin censura institucional. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con todos los que buscan respuestas sinceras. Que la paz de Cristo ilumine tus pasos mientras seguimos caminando juntos hacia el lugar donde Pedro, en su verdad más profunda, siempre ha señalado, hacia Él, hacia Cristo, hacia la unidad que solo el Espíritu Santo puede construir sobre los cimientos del amor auténtico. Hasta el próximo video, querido amigo fiel. Y recuerda, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz.